Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. En términos macroeconómicos, la situación fiscal y monetaria de Honduras en los 2 años anteriores ha mostrado una destacada mejora que ha sido reconocida en la más reciente evaluación de la calificadora de riesgos Moody's. El puntillazo inicial de esa tendencia es la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2014. Sin embargo, analistas económicos independientes están a la espera de que dicha propensión se derrame a estratos más vulnerables de la sociedad. Las finanzas nacionales también son evaluadas por la firma Standard & Poor's y se espera para los próximos días el resultado de su calificación. A partir de dicho acuerdo se mantiene una línea ascendente en cumplir metas y compromisos monetarios, control del gasto público, mejora de los tributos con medidas tan dramáticas como el cierre de la DEI a cambio de una vigilancia más cercana en la captación. Aspecto que también abrió las puertas de entes de financiamiento internacional que comparten la visión de achicar el aparato estatal, mejorar la recaudación fiscal y la planilla del Estado. Además, este año el Congreso Nacional destinó al menos 30.000 millones de lempiras para el servicio de la deuda externa del Presupuesto General de la República, como señaló el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. La balanza estatal tiene pendiente dar mayores asignaciones en temas vitales como educación, salud y reorientar hacia la masificación programas sociales. Como hándicap, algunos sectores como el ICEFI y el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, cuestionan el aumento presupuestario a las Secretarías de Seguridad, Defensa y poca transparencia en la tasa de seguridad. A comienzos del 2016, los actores económicos que discrepan del gobierno lanzaron voces de alarma por la depreciación del lempira frente al dólar, fenómeno al cual las autoridades de la Secretaría de Finanzas atribuyeron temporalidad por la lentitud con la que se mueven las importaciones al inicio de cada periodo. La estabilidad del lempira es a esta altura del año una carta más de presentación en la estabilidad de la política monetaria del Estado, misma que entidades como la calificadora de riesgos Moody's, que de 2015 a 2016 determinó lo positivo del desempeño de la economía nacional. Moody's se pronunció de manera puntual en la mejora de la calificación de riesgo de país que pasó de B3 a B2, la calificación más alta en la historia crediticia nacional, lo cual indica un alza significativa en términos acordados con el pago de su deuda externa. También el progreso del clima de inversiones nacionales y extranjeras, bonos en moneda nacional como externa, emisión de moneda local y calificaciones senior no garantizadas de B3 a B2. La perspectiva de las calificaciones sigue siendo positiva y considerando la disciplina que el país mantiene a esta altura de la administración, las mismas muestran una tendencia a continuar, indicó Moody's. Con el positivismo macroeconómico vigente, el Banco Central de Honduras lleva adelante un estudio para el posible reemplazo de varias denominaciones del lempira por monedas metálicas. La intención es reducir los costos en la producción de dinero y extender la durabilidad del circulante efectivo gracias a la resistencia del metal ante el uso del mismo. Para el foro La Entrevista les informó Claudia Díaz y Ani Matamoros. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarles desde la entrevista. Hoy me acompaña el presidente del Banco Central de Honduras, licenciado Manuel Bautista, y también es presidente del Colegio de Economistas. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Agradezco muchísimo su invitación y esperamos que esta entrevista se desarrolle de la mejor manera y podamos arrojar información correcta
precisa a todos los televidentes. Buenos días a todos. Sí. Antes de iniciar la entrevista tan importante esta mañana con el señor presidente del Banco Central de Honduras, el Partido Nacional, sus autoridades han tomado una determinación fundamental para lo que serán las próximas elecciones. En el Comité Central está Kenny Olivera, que nos cuenta qué han decidido las autoridades del Partido Nacional. Deciden las urnas si vota o no por alguien que ya ejerció la presidencia de la República. Ese sentimiento que hemos recibido de nuestros liderazgos departamentales es algo que tenemos que validar. Tenemos que arrancar con una consulta popular nacionalista donde validamos diferentes temas, pero especial el tema de la reelección. ¿Cómo quieren que se reglamente? Si están de acuerdo que sea así como en Estados Unidos, por una sola vez. Y en ese sentido, queremos anunciarle al pueblo hondureño, a los medios de comunicación y a todos los nacionalistas que vamos a hacer un proceso de consulta popular. Este fin de semana vamos a iniciar con una encuesta a 100,000 nacionalistas en todo el país, en todos los departamentos, en todos los municipios, en los barrios, aldeas y caseríos, para que el pueblo nacionalista se pueda expresar, lo podamos escuchar. Y una vez que tengamos los resultados de esta encuesta de 100,000 personas, vamos a iniciar un proceso de validación de esa encuesta a través de un proceso de recolección de más de 1 millón de firmas en todo el país, para que todos los nacionalistas y los simpatizantes del Partido Nacional se puedan expresar, los podamos escuchar, les podamos consultar. Queremos informarle esto al pueblo hondureño para decirles que nosotros somos un partido de participación y democracia. Creemos que la base de la democracia es la participación del pueblo y en este caso el pueblo nacionalista. Es una consulta interna, ilustrativa, que nos va a permitir a nosotros como partido tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias a todos y ahora pues abrimos el espacio para cualquier pregunta que tengan los medios de comunicación. ¿Okay? Bueno, vamos a un proceso de preguntas. Aquí buenos días al secretario del Partido Nacional. El candidato por consenso ya fue aprobado y ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta. ¿Quién será el candidato? ¿Juan Orlando Hernández? Mira, no podemos desconocer el liderazgo que tiene el presidente Hernández a nivel nacional, pero tampoco podemos desconocer que somos un partido de participación. Lo que permite las candidaturas por consenso es que pueda haber consenso de diferentes movimientos en diputados, en alcaldes y también a nivel presidencial. Pero eso no significa que otros puedan postularse también. Podrá haber consenso o no. Al final lo que se permite es la apertura y la flexibilidad. En ese sentido se podrán hacer consensos para candidatos a alcaldes en algunos municipios donde hayan liderazgos fuertes o diputados también y también a nivel presidencial. Pero cualquier movimiento que quiera venir a inscribirse en noviembre o antes de noviembre aquí al Comité Central podrá hacerlo. No le vamos a negar el derecho de participación absolutamente a nadie que quiera postularse para cualquier cargo de elección popular dentro del Partido Nacional. Alex Cáceres, HCH. Buenos días a todos. Secretario General del Partido Nacional, en esa consulta popular de la cual ustedes están hablando esta mañana, la pregunta sería la siguiente: si Mel Zelaya inscribe ya la reelección, Juan Orlando sería el oponente en estas contiendas electorales. Buenos días, estamos en vivo a través de HCH. Mira, habrá que esperar que todo el mundo se inscriba. El Tribunal Supremo Electoral ya determinó un calendario. En septiembre es el llamamiento a elecciones, en noviembre tienes que inscribir los partidos políticos y en diciembre los partidos van a inscribir todos los movimientos al tribunal. Así que todavía no sabemos quiénes van a ser los candidatos. Nosotros entendemos que el expresidente Zelaya va a hacer su consulta también para preguntarle a la gente de Libre si quieren o no que él se lance o no se lance. Esa es una muy decisión que va a tomar el Partido Libre y la gente de Libre. Al final, no importa quiénes sean los candidatos, aquí van a haber dos grandes consultas el próximo año. La primera van a ser las elecciones primarias internas que se van a dar en marzo, donde el pueblo de cada partido, los simpatizantes de cada partido van a decidir quién quieren que los represente en los diferentes niveles electivos para el próximo noviembre del otro año. Y la segunda gran consulta, que es el mayor plebiscito, la mayor consulta que se puede hacer, son las elecciones libres, democráticas y transparentes del próximo noviembre, donde el pueblo hondureño
va a decidir quién quiere que lo gobierne. El pueblo hondureño va a tomar esa decisión. Es una decisión del pueblo hondureño. Ellos van a decidir si votan o no por alguien que ya ejerció la presidencia de la República o por otro candidato, no importando quiénes estén postulando. No somos nosotros aquí en el Comité Central, ni los diputados del Congreso, ni los magistrados de la Corte los que van a tomar esa decisión. Esa decisión la va a tomar el pueblo hondureño en elecciones libres y transparentes. Marvin Ortiz, de Radio Globo. De Radio y TV Globo, todavía tenemos audiencia y señal de TV Globo en lo que ustedes nos lo han permitido a través de la internet y a través de, porque nuestra señal también es satelital. Cálmese, Vladimir, que estamos en un estado democrático. El abogado César Antonio Rivera Callejas ha manifestado el licenciado Roberto Ramón Castillo que él está exigiendo elecciones internas en el Partido Nacional. ¿Cómo van ustedes a poder consensuar esta acción con el monarca, considerando que él es el único opositor? Ya vemos que Ricardo Álvarez pues hasta el momento no se ha pronunciado. Van por la candidatura de consenso, y este consenso es de que el abogado Juan Orlando Hernández sea el contendor en una eventual aspiración del presidente Zelaya. Muy buenos días. Saludos para ustedes, periodistas. Ayer que fue su día, muchas felicidades. Muy concreta su respuesta, amigo. Las candidaturas por consenso son en todos los niveles electivos. Alcalde, diputado y fórmula presidencial. Es más, a nivel presidencial es donde más han aflorado hasta este momento intenciones. Roberto Ramón Castillo Callejas ha manifestado que el monarca va a participar. Bien, era la conferencia de prensa del Consejo Central del Partido Nacional en el que están anunciando esta candidatura por, esta consulta popular que se va a realizar este fin de semana, donde van a participar más de 1 millón de nacionalistas a partir de este fin de semana en los 18 departamentos del país, y han dicho que todavía no está clara la candidatura presidencial de reelección del presidente Juan Orlando Hernández. Licenciado Raúl, regreso con usted y sus invitados. Buenos días. Porque los abogados le dicen. Bien, gracias Kelly Olivera. Van a ser 100.000 nacionalistas consultados este fin de semana. Ya apareció ayer en la Gaceta esa modificación que el Partido Nacional puede escoger candidato por consenso, y todo indica, todo va hacia que el actual presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, va a ser nombrado como el candidato del Partido Nacional de Honduras. Hoy, pues las autoridades de este instituto político, encabezados por su secretario Juan Diego Zelaya, y ahí estaba el vicepresidente del Congreso también, don Antonio César Rivera Callejas, han anunciado esta consulta que van a hacer los nacionalistas. Repito, el fin de semana se van a consultar a 100.000 nacionalistas para ver si están de acuerdo con una candidatura por consenso, aunque ya es legal porque ha sido publicado en la Gaceta. Así está la situación política en el Partido Nacional. Pero tenemos un invitado de lujo hoy. Vamos a iniciar preguntándole, vi muy contento al presidente Hernández luego de la calificación de Moody's. ¿Qué significa Moody's, licenciado Bautista, para explicarle al pueblo hondureño lo importante es que han sido estos resultados para el país y para ustedes, las autoridades del gobierno? Reitero primero la invitación, muchas gracias. En segundo lugar, tanto el presidente Hernández como sus colaboradores estamos muy alegres por esta calificación, en vista que es un reconocimiento a todo el proceso que se ha tenido en el manejo de la administración pública, principalmente a lo que se refiere al manejo de las finanzas, al manejo institucional, al manejo de la política económica en el país, que ha sido decisiones que se han tomado y en que el pueblo ha participado también, porque se han ajustado los impuestos, pero también se han reestructurado instituciones en el país, y el proceso ha ido demostrando que nosotros veníamos de un déficit fiscal de 7.9% y hemos pasado al año pasado a un 3.1%, y eso permite ver que el país va con una sostenibilidad, y las instituciones, en el esquema presupuestario
no se han permitido, como se permitía en el pasado, que hubieran reasignación de recursos, que hubiera cada institución, cada ministerio tiene que enmarcarse dentro de su presupuesto y no puede pedir ampliaciones y modificaciones de presupuesto si no son bien identificadas. Y tienen que ejecutarlo. Y la ejecución presupuestaria tiene que llevarse a cabo tal como debe ser. Es decir, todo esto permite tener una disciplina fiscal que se traduce en que todos los agentes económicos ven que hay un ordenamiento en la economía del país y que el gobierno no se va a extralimitar de ninguna manera en el gasto, sino más bien el gasto ha sido un gasto racional que permite que vayamos a alcanzar ya un superávit en el déficit primario, que hemos venido arrastrando por muchos años y que esto se traduce en una mayor estabilidad económica del país. Me lo decía un profesor en un curso del Fondo Monetario allá en Washington, el doctor Vito Tanzi, que era el jefe del departamento fiscal, y nos decía, miren, las mejores, eso fue en los años 80, cuando estuvimos por allá, que nos decía, miren, la mejor consejo que le pueden dar ustedes a sus gobernantes es que maneje finanzas públicas sanas, porque de eso depende muchísimo la estabilidad económica de un país. ¿Cuál es, anoche hacía algunas anotaciones, cuál es el significado de la calificación de riesgo para un país como Honduras? Eso significa que el país va en un proceso. Este es un proceso, ¿verdad?, que ha venido de una situación donde los títulos que emite el país y la calificación país, ¿verdad?, la calificación de riesgo país, ha venido de una situación alta. Dice, cuando le hacen un préstamo al país, le dicen, esta es la tasa más el porcentaje de riesgo. Entonces, se ha visto que el país cada vez es menos riesgoso. Y que esto, como le decía yo, esto es un proceso que se va avanzando y debe de tener una línea, no solo en el momento de lo que se ha hecho, sino la perspectiva que se tiene. Porque la calificación que tiene el país ha pasado de B3 a B2, ¿verdad?, con perspectiva positiva. ¿Qué significa? ¿Qué significa de B3 a B2? Significa que los niveles de riesgo que está teniendo el país son menores. Se considera que el país es menos riesgoso. No es que no sea riesgoso todavía, pero su calificación de riesgo va disminuyendo. Va disminuyendo. Por ejemplo, un empresario en el mundo ve esta... Claro, ve esto, dice, este es un país donde nosotros podemos invertir, donde sabemos que nos van a pagar, donde sabemos que las cosas se están haciendo, que los sistemas de transferencias y todo se está haciendo de la mejor manera. ¿Por qué se considera esta última como la calificación más alta en la historia de Honduras? Porque no habíamos tenido nosotros solo calificaciones menores a B2. ¿Verdad? Es decir, hemos tenido B3, BB3 menos, entonces hemos tenido calificaciones que han sido, ahora tenemos una calificación que hemos conseguido la más alta en los últimos años, es decir, del momento que nos ha calificado. Recuérdese que tanto Moody's, Standard & Poor's y Fitch Rating son las 3 calificadoras de riesgo más famosas en el mundo, ¿verdad? Y son las que, a las que se les pone atención verdaderamente. Hay otras calificadoras de riesgo, ¿verdad?, pero estas son, como dicen, las top, ¿verdad?, son las mejores. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué se espera en esto? Lo que se espera en esto es que el país, que tanto lo... Pero antes que me diga, ¿qué se espera de esto? Moody's, ¿en qué se basa para calificar que Honduras ha mejorado fiscalmente? Se basa en toda la información que se genera. Ellos analizan ejecución presupuestaria, analizan las políticas que se han tomado, analizan el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, ¿verdad?, analizan la política económica que está dirigiendo el país, es decir, que se han tomado las decisiones. Por ejemplo, nosotros venimos de un déficit de 7.9, llegar a 3, y se ha racionalizado el gasto. En instituciones se hicieron los ajustes de empleo correspondientes porque habían muchas personas en instituciones que no tenían funciones, ¿verdad?, personas que cobraban un salario y no iban ni a marcar.
Que eran paracaidistas. Paracaidistas, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, todo se ha saneado ya. Se ha saneado bastante, tanto en Undutel, en una gran cantidad de empresas e instituciones, en aquellas instituciones que tenían esos excesos y cuyos costos, es un costo que afecta su funcionamiento administrativo, donde usted tenía 3 personas por escritorio, ¿verdad? Y que una estaba en la mañana, otra a mediodía y otra en la tarde, ¿verdad? U otras que no llegaban. Entonces ha sido un saneamiento bastante fuerte. Ellos se basan en toda la información. ¿El cierre de la ley? El cierre de la ley es la ley se ha cerrado por razones de reestructuración. Es decir, es para hacer una institución más dinámica, hacer una institución que realmente responda a las exigencias que tiene el mercado, a las nuevas tecnologías, a los nuevos tipos de análisis que deben de hacerse. Entonces, tenemos que tener una ley verdaderamente, porque no se pretende incrementar los impuestos a través de mayores impuestos, sino a través de la mejora administrativa, que ya no hay en el país, no hay espacio para más impuestos. Y el señor presidente de la República ha prometido también que no va a poner más impuestos. Y esto se afianza de esta manera. Usted mejora las finanzas, entre menos el déficit, usted necesita endeudarse menos cada vez. No requiere estar endeudándose. Al contrario, vamos a pasar en un momento, a tal como continuamos en esta línea, que la deuda vamos a comenzar a pagarla. Es decir, a no endeudarse y a pagar deuda, ¿verdad? Que ese es el objetivo que se tiene en la perspectiva. ¿A futuro, para cuándo sería eso? Eso se espera que por lo menos en unos 3 años más. Si se mantiene Si se mantiene este mismo equilibrio, esta misma tendencia, vamos a comenzar a pagar deuda interna, ¿verdad? Y no tomar más deuda interna. Porque recuérdese usted que más bien es un problema que el gobierno se endeude. ¿Por qué? Porque le quita recursos al sector privado para la inversión, ¿verdad? En relación a los demás países de Centroamérica, ¿cómo estamos? Estamos, con razón a los demás países de Centroamérica, en la parte de lo que es estabilidad financiera, estabilidad económica, crecimiento económico, nosotros estamos en el punto medio. Es decir, realmente en crecimiento económico, en los países que están creciendo más es Guatemala y República Dominicana, ¿verdad? Son los países que forman el área de Centroamérica. Y que estamos también otro país que no está dentro pero que es de Centroamérica, que es Panamá, que es el otro país que está creciendo arriba del 5%. Nosotros estamos creciendo con una tendencia de 3.6 por arriba de lo que es Costa Rica y El Salvador. En esto de... Y además, en calificación nosotros ya estamos en una posición, ¿verdad? A nivel de lo que es Costa Rica, ¿verdad? Sí, le iba a preguntar, con esto de la mejora de la calificación de riesgo país Honduras, con economías como Venezuela, que tiene problemas, en Sudamérica, Colombia, Argentina y Brasil, ¿cómo? No, nosotros, Centroamérica como tal, tiene un mejor posicionamiento que América del Sur. ¿Estamos mejor que América del Sur? Estamos en posicionamiento de situación de crecimiento económico, estabilidad económica, estamos mucho mejor. Recuérdese que... Pero esto es histórico. Sí, es decir, recuérdese usted que Brasil está decreciendo, decreció el año pasado y va a tener decrecimiento este año. Argentina, ¿verdad? Que ha venido, este año ha venido con crecimientos bien pequeños, del 1%, ahorita va a tener decrecimiento económico. Venezuela, que ha venido con decrecimientos el año pasado con un menos 5% y este año con menos 10%. Entonces, si nosotros, y los otros países tienen crecimientos bajos, Chile, Perú, lo que es Colombia, tienen solo crecimientos del 2%. Entonces, si veramos nosotros, comparamos los crecimientos económicos en los niveles de transacciones que se hacen en estos países, es decir, relativamente, nosotros tenemos una mejor posición en este momento que América del Sur, ¿verdad? En ese sentido. En años anteriores eso se consideraba imposible. Sí, es decir, recuérdese que realmente siempre se nos ha visto como que somos los que hemos ido atrás, ¿verdad? Somos los que mejor resistimos los choques externos cuando se dio el problema en el 2009. Es decir, solo sufrimos un año en el que tuvimos un decrecimiento a partir de la situación financiera del 2008 y 2009,
Solo 2009 nosotros tuvimos un decrecimiento de la economía de 2.1%. Ya en el 2010 comenzamos a crecer nuevamente y ahorita mantenemos un crecimiento de 3.6 que es superior al 2.1 de crecimiento poblacional. Todavía no es suficiente. Estos crecimientos no es suficiente. No es que cuando se dice, mire, estamos creciendo a 3.6, es aceptable, es superior al crecimiento que tienen los países avanzados, pero requerimos nosotros que los países avanzados ya alcanzaron un nivel y están en un nivel... Estamos creciendo al 3. 3.6. Eso no ocurría hace mucho tiempo. Sí, desde el 2009, por ejemplo, no teníamos un crecimiento de esa naturaleza, ¿verdad? Ahora tenemos un crecimiento 3.6, este año vamos a crecer, tenemos la perspectiva de crecer 3.6, bajo las condiciones actuales que tenemos. Si mejoran las condiciones podríamos crecer más. Esperamos que estas calificaciones ayuden y permitan que mayores inversionistas vengan al país, que se tome confianza y que nosotros tenemos que seguir por esa ruta. Tenemos que seguir manejando como se viene manejando las finanzas públicas, combatiendo lo que es el déficit en primario y el déficit global, ¿verdad? de financieros, y tenemos que, por otro lado, en la parte ya en la parte de lo que es el comercio internacional, tenemos que ir atacando lo que es el déficit en cuenta corriente. Cuando usted y el resto del gabinete económico le dice esto al presidente Hernández, ¿qué piensa él? ¿Qué dice? No, el presidente Hernández nos apoya completamente. Él es una persona que le interesa muchísimo la estabilidad económica del país. Él nos dice, tienen que hacer lo correcto, ¿verdad? Y tenemos también que combatir la corrupción. Es decir, no se puede permitir, y él mismo lo menciona muchas veces, y nos dice, el peor cáncer que puede tener un país es la corrupción, y tenemos que combatirla en todos sus aspectos. Y tenemos que hacerlo, dice, yo lo que les pido a ustedes, como funcionarios públicos que son, que hagan lo mejor y que se tomen las decisiones en favor de la población, que se tomen aquellas decisiones que vengan a apoyar al país de la mejor manera. Y por eso nos sentimos muy contentos y son instrucciones que nosotros tratamos de llevar al pie de la letra completamente. Yo lo vi a él muy satisfecho con estos resultados de la evaluación de Moody's, pero está por venir el resultado de Standard & Poor's. ¿Sí? ¿Qué piensan? No, esperamos nosotros que sea un reconocimiento parecido, igual, ¿verdad? Que mejore, porque las cifras se han mostrado las mismas cifras, son lo mismo que le hemos mostrado a todos, ¿verdad? Ellos pueden ver que hemos venido de una situación bastante complicada, que hemos ido mejorando, y la perspectiva es seguir mejorando. Y esperamos nosotros que en los próximos años tengamos calificaciones mucho mejores que las que tenemos actualmente. Es importante, señor presidente del Banco Central, licenciado Bautista. Mucha gente decía que el por qué se estaba despidiendo gente del ENE, por qué se estaba despidiendo gente del SANA, por qué se estaba despidiendo gente de Hondutel, que eso también podía ser un sacrificio político para el Partido Nacional de Honduras. Y usted lo está explicando, había demasiada gente que no trabajaba y cobraba un salario. Así es decir, todo lo que se ha hecho en estas instituciones es, porque esos son costos, es decir, usted no puede... son costos que yo se los traduzco en tarifas, claro, ¿verdad? Porque si yo no tengo un buen manejo administrativo, ¿verdad?, yo debo tener la cantidad de personas que realmente necesito para mi trabajo, para el trabajo institucional, ¿verdad? Y no puedo tener personas o contratar amigos ni contratar familiares solo por el hecho que son mis amigos, si yo no los ocupo en una institución, porque eso también es corrupción. Desde el momento que usted agarre una hoja de papel de una institución y que no es suya y la usa para otra cosa que no es la parte institucional, desde ese momento esté usted actuando completamente diferente a como debe actuar. Bien difícil que la gente entienda esas cosas, pero estos buenos resultados son producto de un saneamiento. Correctamente, y al tipo de política se ha venido haciendo. Recordemos nosotros que hemos tenido una política fiscal, podríamos decir, aunque se establecieron impuestos en el 2013, pero todo esto
es en base a una disciplina, ¿verdad? Se ha reducido muchísimo la deuda flotante, ¿verdad? La deuda externa, tanto la deuda externa como la deuda interna han crecido solo en los porcentajes menores, los menores posibles, y como yo le mencionaba al principio, se espera que más bien en el futuro comencemos a pagar ese tipo de deuda. ¿Por qué? Porque a medida que usted la comience a pagar, usted va a tener mejores oportunidades, menores obligaciones y va a tener mayores recursos para dedicarlos al proceso productivo del país. Licenciado Manuel Bautista, directamente el Banco Central de Honduras, ¿cómo contribuyó a que esa calificación riesgo país mejorara en Moody's? Pues el banco en hacer su política monetaria, crediticia y cambiaria como debe ser. Recuerde que el principal objetivo del Banco Central es la estabilidad de precios en la economía. Entonces, si vemos nosotros que venimos de un proceso de inflaciones, se ha logrado tener inflaciones bajas. El año pasado nosotros teníamos una perspectiva de inflación de 4.75, ¿verdad?, que se considera aceptable, pero que por la caída del petróleo desde octubre hasta diciembre del año pasado, esto incidió en que la inflación fuera mucho menor de la meta que nosotros teníamos. Nosotros teníamos una meta de 4.75 más o menos 1. Considerábamos que íbamos a llegar como a 4% al final del año, pero se logró alcanzar un 2.36 de inflación, que ha sido la más baja de los últimos 22 años, y que realmente, pero fue también no solo por el esquema de política que nosotros teníamos, sino también hay que reconocer que fue por la influencia también del tipo de cambio, por la razón del precio del petróleo, ¿verdad? Y que también se reflejó esto en un crecimiento moderado de lo que fue el proceso de devaluación del país, que llegó en ese momento, en el año pasado, a un 3.98%, después de tener un 4.5%. Entonces, el Banco Central ha contribuido en esto de la manera que ha desarrollado una serie de políticas y ha ido cambiando también su esquema de política monetaria. Nosotros vamos hacia tenemos un plan de modernización de la política monetaria, donde hemos venido tomando decisiones para que sea el mercado realmente que vaya desarrollando y vaya determinando cuáles deben de ser los precios o los macroprecios que deben darse en el mercado. Por ejemplo, en el banco cambiamos de lo que es entonces nosotros teníamos subastas todas las semanas, ¿verdad?, estructurales. Teníamos también todas las semanas una subasta financiera. Quitamos la subasta financiera y pasamos a una subasta diaria de liquidez, ¿verdad? ¿Dio buen resultado eso? Nos ha dado un buen resultado, eso nos permite tener un mejor control de la liquidez, ¿verdad? Formamos una estructura, una gama de tasas de referencia en el mercado, que son dadas porque determinamos que establecer las subastas semanales ya las esparcimos a subastas bisemanales para que el mercado secundario se pueda ir desarrollando y el mercado interbancario también se pueda ir desarrollando, el mercado de crédito interbancario también se desarrolla de la mejor manera entre bancos. Y todo esto ha permitido que se mira una mayor fluidez, ¿verdad?, que los recursos se vayan colocando adecuadamente y nosotros tengamos un control más exacto sobre el proceso inflacionario como tal. ¿De qué manera el ciudadano común se beneficia de que la calificación riesgo país ha mejorado para Honduras y que Moody's la ha confirmado? Bueno, de primera instancia por la confianza que genera, ¿verdad? Esto genera una confianza tanto en el inversionista nacional como en el inversionista extranjero, ¿verdad? El inversionista nacional mira que hay mayores oportunidades, que se está dando, que el gobierno, si hace ellos un contrato con el gobierno o hace un contrato en la economía, a lo interno de la economía, mira que hay ensanamiento y que realmente si es con el Estado ellos pueden perfectamente
van a obtener los recursos y les va a pagar oportunamente. Porque eso ha sido el problema. Yo puedo tener un contrato con usted, pero si usted tiene incertidumbre que yo se lo vaya a cumplir, usted dice, mejor no hago ese contrato. Entonces esto demuestra que la incertidumbre vaya desapareciendo. No ha desaparecido toda, pero este es un buen momento para que la gente se dé cuenta de eso. En el nivel internacional, mayores inversionistas puedan venir al país para que puedan invertir en el país, que tengan confianza en el país. Eso se traduce en inversión y en esa inversión se genera mayores oportunidades de trabajo, que eso es lo que se persigue. Y lo otro es que también si usted va a contratar un crédito, si los privados van a contratar crédito o el mismo gobierno vaya a contratar crédito en el exterior, puede obtener tasas más bajas, porque eso le da respaldo que hay menos riesgo que no le paguen. ¿Qué otras medidas ha implementado el Banco Central de Honduras para alcanzar sus objetivos como banca central para beneficiar la estabilidad macroeconómica? Bueno, como les decía, el objetivo principal del banco es la estabilidad de precios de la economía. Entonces el Banco Central utiliza sus instrumentos, como son las operaciones de mercado abierto, para absorber e inyectar la cantidad de dinero que se requiere en la economía, que hay un equilibrio de dinero. Explíqueme a la gente qué son operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto son las colocaciones que hace el Banco Central de títulos o compra de títulos cuando el Banco Central mira que hay falta de dinero en la economía. Si hay falta de dinero en la economía, el Banco Central sale a comprar títulos e inyecta dinero en la economía. Pero si hay exceso de liquidez, el Banco Central sale a sacar ese exceso de liquidez. ¿Para qué? Para que no me presione los niveles de precios. Y de esa manera se da ese equilibrio. La otra manera es que el banco le otorga un servicio oportuno a los bancos también, ¿verdad? A través de lo que son las facilidades permanentes de inversión y de crédito. ¿Qué significa eso? Esto es un instrumento que permite que si un banco tiene exceso de liquidez el día de hoy, entonces ese lo puede colocar en el Banco Central por un día, es lo que llamamos nosotros los overnight. Por lo mismo, si un banco va a cerrar su cámara de compensación electrónica de cheques o la cámara de compensación electrónica de pagos, y en el momento por una transacción se quedó sin liquidez, puede ir directamente al Banco Central para poder realizar esto. De otra manera, el Banco Central ha venido modernizándose completamente, ¿verdad? El Banco Central tiene lo que se le llama la liquidación bruta en tiempo real. ¿Qué significa la liquidación bruta en tiempo real? Significa que todas las transacciones arriba de 200.000 lempiras que hagan los bancos tiene que realizarse a través de este sistema, ¿verdad? ¿Por qué se le llama liquidación bruta en tiempo real? Porque la transacción tiene que durar entre 15 y 30 segundos. Desde el momento que usted ya hace la colocación a que el otro recibe el dinero. Entonces es una operación completa, por eso se llama tiempo real, es decir, y lo más por papeleo y todo, si usted toma desde el papeleo hasta que hace la operación y se recibe, puede durar hasta 5 minutos, ¿verdad? Pero el tiempo real de la operación, desde el momento en que usted apriete el botón a que se le acredite el dinero, tiene que durar 30 segundos. Lo otro es que el Banco Central se modernizó también con una depositaria de valores. Es una depositaria de valores donde los bancos y las casas de bolsa que manejan valores pueden hacer transacciones en línea con el Banco Central, ¿verdad? Por ejemplo, si un banco quiere darle un crédito a otro banco, un crédito interbancario, puede hacerlo en línea, es decir, no requiere que lo haga, que alguien se mueva, sino que cada banco tiene sus terminales que es donde hace la operatividad con el Banco Central y lo hace realmente. Está totalmente modernizado el Banco Central. Está modernizado, tenemos la subasta electrónica de divisas, que ahora antes usted tiene que ir al banco y llevar todos los papeles. Hoy lo hace ya nadie tiene que llegar, sino que lo hace completamente. Ahora, y también estamos modernizando en la parte física. Tenemos ahora una mejor
atención a los bancos a través de la construcción del nuevo edificio. Antes llegaban 5 bancos, 5 carros al Banco Central y solo podíamos atender uno. 4 se quedaban en la calle, ahí por el Mayol, ¿verdad? Llenos de dinero, en dólares, millones de dólares y millones de lempiras en la calle, y nosotros con aquella preocupación, porque por la situación que se venía dando, que podían ser asaltados, ¿verdad? Mandábamos gente alrededor así vestidos de civil y todo para proteger y que no se hubiera dado. Ahora no, llegan 4 en el nuevo edificio que está funcionando, la atención a los bancos está funcionando desde hace 15 meses, no más, 16 meses tiene de funcionamiento. Desde hace 16 meses llegan 4 carros a traer dinero o a sacar dinero, los 4 entran con unas medidas de seguridad y se les atiende inmediatamente. Voy a preguntarle sobre eso. El Banco Central, el histórico Banco Central, ahí en el centro, cerca del Congreso. Luego se construyó un Banco Central en Comayagüela. Sí. Y ahora se ha construido un edificio moderno, impresionante. Mucha gente cuestionó que se gastó mucho dinero en ese edificio. Esa fue una decisión de gobiernos anteriores. Pero, bueno, usted es presidente del Banco Central, lo más seguro me va a decir que sí. Pero, ¿qué van a hacer con los 2 edificios? El edificio primario, el edificio de Comayagüela, y cuándo se van a pasar al nuevo edificio y por qué era necesario hacerlo. Bueno, la necesidad por varias razones, medidas de seguridad, ¿verdad? Uno, el servicio a los bancos, no estábamos dando un servicio correcto. Con los bancos nosotros le decíamos, el banco que llegaba el lunes no podía llegar el martes. Teníamos una calendarización. O sea que no lo podían atender un banco. No, eran 17 bancos. ¿Verdad? Y entonces solo podíamos atender 8 diarios. Entonces llegaban 8 hoy y a presión atendíamos 9 el siguiente día. ¿Verdad? Entonces les dijimos, no pueden venir. Y lo más es que se quedaba afuera, ¿va? Se quedaban en la calle, no es que quedaban resguardados ni en un parqueo, ni con seguridad, ni nada, ¿va? No. Teníamos una atención completamente deficiente. Y también que el banco tenía separado su personal. Es otra situación, ¿verdad? Necesitamos, porque había movilidad de unos departamentos en un sector, otros de otro, y teníamos que estarlos moviendo con carros y toda la cuestión. Y lo más que todo era la atención también al público, ¿verdad? No teníamos la suficiente esquema para poder estar atendiendo al público de la mejor manera. Entonces, todo eso permitió que se diseñara un nuevo banco. Eso se diseñó hace 20 años. Sí. Desde hace 20 años venimos luchando con esa situación hasta que con la presidencia de la licenciada María Elena Mondragón, ¿verdad?, se tomó la decisión de construirlo. ¿En el tiempo de Ricardo Maduro? No, la decisión se tomó con el presidente Lobo, ¿verdad?, en el 2011. No, pero la decisión de construir el edificio... No, es que se habían tomado varias veces las decisiones, ¿verdad? El problema, la maqueta primera que se hizo fue construir el edificio hace 20 años donde está Casa Presidencial, donde está el Marriott. Todo eso es del Banco Central. Se está trasladando ahorita al gobierno, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasó? Cuando fuimos el único problema es que esa parte donde está el Marriott no era del Banco Central. Entonces se fue a negociar con el dueño de ese terreno en ese momento y no quiso venderle al Banco Central. Dijo que ya tenía diseñado, que iba a hacer, eran 7.500 varas, ¿verdad? Y no la quiso vender porque ahí iban a hacer un hotel, ¿verdad? No sabíamos qué hotel era. Le dijimos que no lo vendiera, que pusieran el precio y no lo quisieron vender. Días después ahí, bueno, hubo un letargo y ya no sé. ¿Cuándo se pasan? Nosotros estamos ya pasando
en este mes de junio, ¿verdad? En este mes de junio esperamos nosotros estar concluido. Todos los empleados, ¿cuántos empleados tiene el Banco Central? El Banco Central tiene 950 empleados. ¿Todos en van todo a el estar país? ahí? No. Aquí en Tegucigalpa son 750 empleados. Ahí van a haber 750 empleados. Todos van a estar en el mismo edificio. ¿Qué van a hacer con los otros dos edificios? En el otro edificio ya pasaría a lo que es el Congreso Nacional, ¿verdad? Ya ellos están tomando, ya han ido a ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que corresponde, ¿verdad? Yo ya le mandé el cobro, ¿verdad? Que me paguen, a ver si en estos días nos pagan. ¿Cuánto le pagan? Bueno, el cobro es en libro, ¿eh? El cobro es en libro, es decir, el edificio vale mucho más. Pero el cobro es en libros porque es el valor en libros que se está cobrando, que anda cerca de los 140 millones de lempiras. El valor en libros. ¿Qué va a hacer con el edificio de Comayagüela? El edificio de Comayagüela, bueno, ahí tenemos una situación muy especial porque tenemos mucha demanda de ese edificio. El señor presidente de la República va a decidir a qué institución se lo traslada, ¿verdad? Pero sí hay una buena demanda por ese edificio. En un mes se pasa el nuevo edificio. Nosotros esperamos al 30 de junio estar ya instalados en el nuevo edificio y el edificio se está concluyendo en julio, el 31 de julio, con lo que es la tercera etapa, ¿verdad? Que corresponde a lo que es la pinacoteca, la biblioteca y la numismática, que se van a tener abiertos al público de un horario de 9 a 3 de la tarde todos los días, para que la gente, las escuelas, los que puedan usar la biblioteca, pueden ir a la pinacoteca, los que deseen ir a ver las pinturas, y a la numismática darles una charla de todo el proceso de lo que corresponde a la numismática a las escuelas y colegios. Bien, vamos a ir a una pausa, luego continuamos hablando con el señor presidente del Banco Central de Honduras, el licenciado Manuel Bautista. Hablaremos con él cuál ha sido el beneficio de reformar el reglamento para retirar las remesas en dólares. Hablaremos también de cuál será la inflación que se va a cerrar el 2016, cuál será el crecimiento económico que espera, que ya habló, pero queremos que nos amplíe. Y también tenemos un par de consultas de personas expertas de la vida nacional para el señor presidente del Banco Central. Volvemos. Continuamos con el señor presidente del Banco Central, el licenciado Manuel Bautista. Está con nosotros esta mañana también el expresidente del Banco Central, también la persona que dirige el INSEFIG aquí en Honduras y catedrático de las maestrías de la UNITEC. El doctor Hugo Noé Pino. Doctor Hugo Noé Pino, ¿cuál es su reacción? Gracias por estar con nosotros. Sé que ha visto el programa y la participación del señor presidente del Banco Central. ¿Cuáles son sus comentarios a lo que esta mañana ha expresado el licenciado Manuel Bautista? Buenos días, Raúl. Buenos días, el presidente del Banco Central, nuestro estimado amigo Manuel Bautista. Raúl, yo quería señalar dos elementos que me parecen importantes con relación a la calificación de Moody's que se ha estado en discusión en estos últimos días. Y es que lo que Moody's realmente está calificando es el riesgo en títulos, valores. Esto quiere decir en bonos, en depósitos, y para ello lo que hace es analizar la parte macroeconómica, como señalaba el presidente del Banco Central, la reducción del déficit, los cambios que se han hecho a nivel de la DEI, etcétera. Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que es su inversión financiera de lo que es una inversión directa o relacionada con el aumento de la capacidad productiva. Los determinantes realmente de este tipo de inversión financiera en los países son la tasa de interés, los controles si existen de flujo de capital, la tasa de cambio.
Sin embargo, en la inversión real o productiva y de servicio en el aparato productivo, entran otros condicionantes que Moody's no analiza. El aspecto de la seguridad jurídica, por ejemplo. Es bastante difícil cuando desde el 2012 se destituyen 4 magistrados de la Sala Constitucional, o cuando existe una elección de la nueva Corte Suprema de Justicia en donde salen 8 nacionalistas y 7 liberales, lo cual demuestra una politización de la justicia hondureña. El otro aspecto es seguridad ciudadana, que aunque hay que reconocer que en el caso de homicidios el índice ha bajado por cada 100.000 habitantes, todavía sigue un problema muy fuerte en cuanto a extorsiones, asaltos y otros aspectos. El otro factor realmente de la inversión es la capacitación de la mano de obra. Y ahí tenemos todavía serias deficiencias. Solamente 4 de cada 10 muchachos entre 12 y 18 años van a educación secundaria. La cobertura de educación secundaria se ha vuelto realmente un elemento que no ha sido considerado en las políticas. Y también, desde este punto de vista, todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, lo cual realmente no hemos visto, digamos, una política realmente adecuada. Lo que quiero señalar con esto, Raúl, es que me parece que hay un sobreénfasis tratando de despertar expectativas positivas en la población de una calificación, y digo sobreénfasis porque es primera vez que yo miro que se organiza una cadena nacional en un país para presentar un cambio de calificación de una calificadora de riesgo. Obviamente que el país requiere noticias positivas, pero tampoco hay que crearle falsas expectativas a Honduras. Estamos en lo que denominan algunos hasta instituciones internacionales, en una trampa de bajo crecimiento. Venimos realmente en los últimos años aproximadamente una tasa de crecimiento del 3.5, que, como lo decía el presidente del Banco Central, no es suficiente dado el crecimiento de la población. Pero adicionalmente, aun cuando consideramos el 3.5 y uno analiza más cercanamente los indicadores, se da cuenta que los sectores que están creciendo es el sector financiero, telecomunicaciones, energía, que son sectores que absorben muy poco mano de obra y por lo tanto, cuando usted preguntaba, Raúl, ¿cómo se traduce esto al ciudadano común y corriente? Pues obviamente muy difícil que se traduzca si no hay políticas económicas que vayan realmente en esa dirección. Esta aseveración la vengo oyendo desde los años 90 de que primero hay que poner la casa en orden, y los sacrificios que han significado esa reducción del déficit fiscal, el aumento del impuesto sobre venta, el aumento de la gasolina, el congelamiento en los presupuestos de salud y educación, el aspecto también de mayores asignaciones a seguridad y defensa, pese a que se sabía que había un serio problema con la policía. Este año le han aumentado alrededor de 2.000 millones de lempiras. Entonces, estos son temas que debemos de debatir, que debemos dialogar, porque a diferencia de lo que se señala, nosotros estamos convencidos de que el país no va en la dirección correcta, que se requieren cambios importantes, y eso tiene que ver con generación de empleo, eso tiene que ver con reducción de pobreza, y es por eso que creo que aún y cuando la calificación pasar de B3 a B2, si ustedes miran las definiciones, B2 es todavía un aspecto especulativo realmente, o sea que es riesgoso. Yo podría hacer la analogía
de que es como un estudiante que saca una nota de 30% en un examen y luego va al siguiente examen y saca 40%. Es decir, hay poco de qué realmente alegrarse, y con este tipo de inversión financiera que obviamente en Honduras no es considerable. Finalizo, Raúl, señalando una preocupación que se deriva de la calificación de Moody's, y es el hecho de que desde el ICEFI y desde el Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas de UNITEC hemos venido sosteniendo de que Honduras no se debe seguir endeudando en bonos soberanos. Y yo creo que esto va a dar pie para que se financie el déficit de este año, que por cierto está aumentando en relación al año pasado. Fíjense qué paradoja. Moody's califica la reducción del déficit al 3.1 el año 2015, pero el déficit del 2016 va a ser 3.6. Entonces, esto de aumentar el déficit y de utilizar recursos de bonos soberanos va a significar un enorme gasto en intereses próximamente. Solo en los bonos que se contrataron en el 2013, Honduras está pagando aproximadamente 80 millones de dólares anuales solamente en intereses porque no han llegado los tiempos de vencimiento. Entonces, yo creo que el gobierno tiene, digamos, es correcto que destaquen realmente la noticia, pero tampoco hay que levantar las campanas al vuelo porque la situación de Honduras no está, digamos, mejorando y no se está traduciendo en mayor bienestar para la población. Muchas gracias, saludos Raúl, lo mismo para Manuelito, a quien lo llamamos así con mucho cariño desde que estamos en la Facultad de Economía. Gracias al señor expresidente del Banco Central de Honduras, el doctor Hugo Noé Pino. Presidente. No, un saludo a la distancia, mi amigo, el doctor Hugo Noé Pino, una persona que apreciamos mucho y analizamos con mucho detenimiento lo que él menciona. Pero tal vez yo creo que aquí hay que determinar de ver de dónde venimos y para dónde vamos. Usted no puede, de una situación como se estaba, con un déficit fiscal de 7.9%, con un crecimiento de 2.5%, sentar las bases de un crecimiento. Había que tomar decisiones para sanear las finanzas. Y no es que haya iniciado el despegue económico, todavía estamos en un proceso de continuar sentando todo lo necesario para crecer con un mayor porcentaje. Como dijimos, crecer en un 3.6, porque normalmente uno dice, bueno, ¿cuál es el spillover? ¿Cuál es el derramamiento de la economía? ¿Por qué no la vemos que todo el mundo esté bien? Porque eso es la intención. Y eso es una de las cuestiones que el señor presidente con el programa 2020 requiere darle un impulso a la economía del país. Recordemos nosotros que al tener una calificación mejor, como bien decía el doctor Hugo Noé Pino, yo estoy, mi riesgo, no es que he salido del riesgo completo, sino que estoy todavía en un nivel de riesgo, pero eso me lanza la oportunidad y la confianza de que la gente puede ver que se va por el camino, porque además se habla de una calificación de B2, de B3 a B2 con perspectiva positiva. ¿Qué significa eso? Que vamos dando un paso más y que esperamos nosotros mejorar todavía la calificación, es decir, hasta terminar de salir, porque tenemos dos situaciones. Cuando las calificadoras califican, estos son una calificación de nivel de inversión y la otra es calificación de nivel de riesgo. Y todavía nosotros estamos en calificación de nivel de riesgo. ¿Qué es lo que se pretende? Pasar a una calificación de nivel de inversión, ¿verdad? Porque estando ya en calificación de nivel de inversión, significa que el país ha estado en un saneamiento completo y que puede haber que cualquier persona pueda venir a realizar inversión sin tener riesgo alguno. Entonces, ¿cómo se atrae esto? Pues mejorando esas condiciones y mandando ese mensaje de que realmente se va por el camino correcto. No lo hemos alcanzado todo.
pero tenemos que ir dando los pasos continuamente y con una misma línea. Él hablaba de que realmente no se han apoyado los sectores productivos. Yo creo que sí. Por ejemplo, se creó FIRSA. El año pasado se colocaron 1.500 millones para apoyar el sector agropecuario. ¿Qué rendimientos estamos teniendo? Se está yendo a las cosechas de agua. Todo eso ha permitido que la producción de frijol se garantizó el precio del frijol. Eso ha permitido que la producción de frijol para este año se está estimando que va a ser cerca de los 3 millones de quintales y la demanda interna es de 2 millones. Que esto da la oportunidad que haya un porcentaje de exportaciones. Ahora, no solo está creciendo el sector financiero, es el que más está creciendo es el sector financiero, pero es el que menos aporta. Si usted lo mira dentro de los sectores, la aportación al Producto Interno Bruto es el menor, pero es el que más está creciendo. Ahora, ¿dónde nosotros nos alegramos? Que el sector agrícola está creciendo más. Si nosotros vemos el IMAE a marzo, vemos que el sector agrícola está creciendo casi en 6%, que el sector manufacturero está creciendo en 4%. Entonces, esto nos da la oportunidad de ver que eso sí genera mayor cantidad de empleo, porque son sectores productivos. Ahora, el año pasado, la construcción, que venía de 5 años de tener crecimientos negativos, creció en 2.1%. Y este año estamos viendo que va a crecer en un 6%, la construcción. Ahora, él 6% de la construcción va a crecer este año. Y él hablaba, el doctor Pino hablaba de la situación del déficit. Es cierto, tuvimos un déficit el año pasado que bajó, nuestra meta era llevar a 4 el año pasado y llegamos a 3.1, o sea, hubo un mejor funcionamiento. ¿Por qué lo aumentamos a 3.6 este año? Porque estamos aumentando los niveles de inversión. No está aumentando el déficit por el lado del gasto corriente, sino por la gran cantidad de inversión que se va a dar. Todo el corredor logístico de Occidente, terminar todo lo que es Canal Seco, ¿verdad? Un sinnúmero de carreteras, continuar con lo que es Patuca 3. ¿Eso va a ser una inversión de cuántos millones? Eso solo para este año es una inversión de 1.050 millones de dólares por parte del gobierno, por parte del sector público. Se habla, bueno, yo he platicado... Tenemos nosotros, que por eso que estamos aumentando de 3 a 3.6, o sea que el 0.6 que se está aumentando de déficit con relación al PIB es porque está aumentando la inversión pública. Y son créditos ya contratados, ¿verdad? Que esos ya están contratados, no es que estamos, sino que se van a ver la ejecutoria y que se van a ejecutar. Se va a ver eso. El ministro Roberto Ordóñez me ha dicho que la esperanza es dejar las mejores carreteras de Centroamérica, como se dio en un tiempo, que las tenía Honduras. ¿Se va a lograr? Creo que sí. Claro, se va a hacer en un periodo de 2 años y 2 años y medio. O sea, que hay muchas cosas que se están comenzando ahorita en junio, ¿verdad? Pero eso usted no lo va a ver hasta finales del otro año. Va a ver ya el auge de todo el proceso en carreteras, cuando usted viaje por tierra a nivel nacional, va a ver toda la cantidad de infraestructura que se está movilizando, todo el trabajo que se está realizando. Pero sí es importante ver eso. Ahora, ¿en qué se traduce esto? ¿Por qué nos alegra una calificación como esta? Por el mensaje que se manda al inversionista externo, ¿verdad? El mensaje que se está dando y que esto puede atraer más la inversión al país, porque eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Que también haya una inversión productiva que venga a generar mayores niveles de trabajo. ¿Qué es lo que pasa en la economía? Nosotros tenemos a la PET, que es la población en edad de trabajar, ingresan alrededor de 160.000 personas por año. De esas 160.000 personas por año, 130.000 van a la población económicamente activa, o sea, van en busca de trabajo, pero la economía solo genera cerca de 100.000 trabajos, los nuevos trabajos que genera la economía por año por el crecimiento que se tiene, pero quedan 30.000 personas que no encuentran nada. Entonces, ¿qué es lo que el señor presidente pretende? Que realmente a través del programa 2020 atraer masiva inversión para que se genere más de 100.000 trabajos. Imagínense que lo que genera la economía, le ponemos 100.000 trabajos, comenzamos a absorber todo lo que llega y a cumplir
a absorber todos aquellos que se han quedado sin trabajar. Sí. Entonces, eso es bien importante. También el economista Nelson Ávila le tiene una consulta al señor presidente del Banco Central de Honduras, el licenciado Manuel Bautista. Vamos con lo que ha dicho Nelson Ávila. Simplemente que si estamos mejor que hace 7 años en términos fiscales, yo le puedo anticipar la respuesta. En primera instancia, el déficit fiscal es el doble de lo que teníamos en el momento del golpe. Segundo, en términos de crecimiento económico, es la mitad de lo que teníamos en ese momento. Tercero, en términos de endeudamiento real, era mucho menos de la mitad de lo que teníamos en aquel momento. En consecuencia, yo sí creo que las reservas internacionales han aumentado sin duda alguna, pero no excede 3 meses y medio de exportaciones, pero por razones exógenas a las actividades de los gobiernos sucesivos al golpe. Eso se debe, sobre todo en el último año y medio, a la disminución del precio internacional del petróleo. ¿Qué piensa de eso? No, realmente lo que podemos decir es que sí tenemos una mejor posición. Recordemos nosotros que a raíz de lo que pasó en el 2009 sí afectó la cuestión política de la actividad económica en parte, pero el proceso de recesión económica se comenzó en el 2008. Y yo era presidente del Colegio de Economistas en ese año, cuando nosotros en 7 de diciembre del 2008, en el Hotel Clarion, hicimos un planteamiento. Invitamos a todos los ministros de gobernación, los ministros del gabinete del presidente Zelaya en aquel momento, para que oyeran el planteamiento que hacíamos nosotros como colegio, y no llegó ninguno, no llegó nadie. ¿Y cuál era nuestro planteamiento? Era de que la recesión iba a pegar fuertísimo en el 2009 y que tenían que irse tomando acciones para racionalizar el gasto. La generación de impuestos no iba a ser los impuestos que se tenían proyectados, ¿verdad? Porque el gobierno tenía que tomar acciones para poder desarrollar más. Tenía en aquel momento 1.600 millones contratados el gobierno en dólares para hacer inversión, y que debería desarrollar esa inversión en ese año, los 1.600 millones. No importaba cómo, pero que lograra realizar todos esos proyectos para que generáramos trabajo, porque lo que nos iba a afectar en aquel momento era fuerte. El crecimiento económico que se dio en el 2006 y 2007 fue por toda la estabilidad económica que se dio y todo el esfuerzo que hizo el presidente Maduro, toda la condonación de la deuda, todo aquello. Y recordemos nosotros que el crecimiento que comienza a darse es en el 2004. Comenzamos a crecer en 2004 en 5.6, el 2005 en 6.3, 2005 en 6.3, el 2006 en 6.3 y el 2007 en 6.1. Pero todo era una gama. El 2008 cae completamente a un crecimiento de la economía de 3.5. Y después negativo en 2.1 en el 2009. Pero efecto, si nosotros vemos todo lo que se dio, como dicen en aquel momento, cuando entró el gobierno, de que habla el licenciado Nelson Ávila, en aquel gobierno se entregó todo, como dicen, con unas finanzas completamente sanas, con un déficit fiscal bajo. No, en el año 2004 y 2005 no hubo déficit primario en la cuenta financiera del gobierno, se entregó positivo, que comienza a ser a negativo en el 2006. Entonces, yo creo que hay que ver las cifras completas, hay que ver todo el contaminado, porque sí pasamos. Es cierto que la deuda ha crecido, eso no lo podemos negar, pero mantenemos un nivel de endeudamiento completamente relativo. Es decir, recordemos nosotros que en la década del 90, el 80 y el 90, en el 90 llegamos a tener un nivel de endeudamiento de 125% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y ahorita el nivel de endeudamiento que mantenemos es del 45% en relación al Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que hay que ver, y que todo eso se debe a todo el saneamiento que se dio en el gobierno del licenciado Maduro. Sí. El exdirector de la DEI, Jorge Yescas, también le pregunta esta mañana al presidente del Banco Central. Por ejemplo, no es cierto lo que se está señalando por parte del gobierno de ese 46% sobre la deuda pública.
la deuda pública anda alrededor del 63%. Por ese maquillaje de cifras que hacen los gobiernos es que cayó doña Dilma Rousseff en Brasil. Entonces, pues, cuando usted analiza todas las cifras macroeconómicas de Honduras, no coinciden con la realidad. Se preocupan de lo macro, pero no se preocupan de lo micro. El pueblo hondureño está en una situación lamentable. El gobierno dice 52% de desempleo. La universidad en su último estudio está señalando que es el 58% de desempleo que hay. ¿Y de lo que dice Jorge Illescas? No, realmente no estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Yo creo que las cifras son claras, no podemos inventar cifras. Yo creo que eso es completamente temerario, dar ese tipo de información si no se tiene conocimiento exacto de cómo es que el país se ha venido endeudando. Tenemos informes, el último informe yo le puedo decir que la deuda externa es de 5.900 millones de dólares, ¿verdad? Y que la deuda interna, tal como la vemos nosotros, es de menos de 3.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares. Solo ahí nosotros tenemos, sumando eso, tenemos 9.000 millones de dólares y el Producto Interno Bruto dolarizado lo tenemos en 21.000 millones de dólares. Significa que la deuda anda por los 46 o entre el 45 y 46%. Yo creo que los analistas deben de ser objetivos. Yo creo que deben de ser objetivos y deben de criticar, y yo creo que hay que criticar, pero hay que hacer una crítica con fundamento, ¿verdad? Porque cuando usted no critica con fundamento, porque aún lo que él hablaba del desempleo, realmente es primera vez que veo yo que tenemos un desempleo de 56%, no es que no tenemos. Si nosotros vemos todas las cifras que hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nosotros aumentamos. Venimos de un desempleo de alrededor del 6% y se bajó a 5.5%. Pero es el desempleo abierto. A ver, hay que ver las definiciones completamente, porque hay la categoría de desempleo visible e invisible, donde está categorizado el subempleo. Y nosotros vemos las cifras que dicen que nosotros tenemos un 28% de desempleo incorporando cerrado, pues incorporando el subempleo. Lo que es fuerte, tener un subempleo del nivel del 28% es preocupante, y eso es una de las preocupaciones que tiene el señor presidente, y por eso son estos programas, y nosotros deseamos, le pedimos a Dios que nos ayude, le pedimos que realmente puedan venir los inversionistas, que generen la mayor inversión posible para que generemos la cantidad de trabajo, porque el país sí necesita creación de trabajo. Sí, don Mauricio Díaz, coordinador del FOSDE, también le pregunta al presidente del Banco Central, al licenciado Manuel Bautista. ¿Cuál es, a partir de este calificativo, que siempre será favorable, el impacto en la generación de empleo y en la disminución del costo del dinero? Esto es importante para que haya una movilización de recursos que puedan generar, además de empleo, ingresos a la familia. Completamente de acuerdo. Es decir, nosotros esperamos que esto genere confianza, que haya mayor nivel de inversión, que los créditos que obtengan los nacionales o los bancos, o el sistema financiero, o los privados en el exterior puedan obtener tasas, viendo esta calificación, puedan obtener tasas de interés menores, o sea que hay una reducción en los costos y que realmente esto se pueda traducir en una mayor inversión. No es de la noche a la mañana, no es que mañana aflorece todo, sino que esto es un proceso y creemos nosotros que esto puede ir mejorando. Creo que lo que está haciendo el gobierno es bastante loable, pero todo esto tiene que ser apoyado por toda la población, todo el esfuerzo es de todos, don Raúl. Usted debe saber que otra cosa que decía, que la macro está buena y la micro está malo, no es así, es decir, la macro es la suma de la microeconomía. Si no hay suma de la microeconomía, usted no tiene macro. Alguien me dice, buenos días Raúl, si fuera tan amable preguntarle al señor presidente del Banco Central, el licenciado Manuel Bautista, ¿causará esta calificación una mejoría en términos microeconómicos, ya que no se ha visto el reflejo de esta estabilidad a nivel macro?
Sí, nosotros esperamos que sí, es decir, recordemos, por eso le decía que la macro es la suma de la micro. Y si no se genera toda la actividad a nivel de las empresas, no, por mucho esfuerzo que haga el gobierno, no vamos a obtener los frutos deseados. Nosotros esperamos que, por ejemplo, los créditos que se dan a través de Banprovi, ¿verdad?, para la micro y pequeña empresa, continúen siendo fluidos. Lo que tiene FIRSA para la micro y pequeña empresa agrícola, ¿verdad? Ahí hay cantidad de recursos. Lo que se estén en 500 millones para las cosechas de agua. Todo eso esperamos que la gente los utilice, ¿verdad? No es el gobierno el que tiene que ir a desarrollar, el gobierno tiene que ser un facilitador, tiene que dar las pautas, tiene que establecer las normas adecuadas y correctas y toda la transparencia. Y lo que es cierto es que tenemos que seguir mejorando. Hemos mejorado en la parte de seguridad y tenemos que seguir mejorando en la parte de seguridad jurídica, en la seguridad ciudadana, para poder traer toda la inversión posible al país. Usted fue presidente del Colegio de Economistas. La última pregunta la hace un economista, la hace el licenciado Ismael Cepeda. Una de las preguntas principales es sobre la estructura que se está contabilizando la inflación. Tenemos un desfase de hace 16 años que se está midiendo la inflación y por ende no refleja la verdadera situación de la inflación en Honduras. Otra de ellas es sobre el índice mensual de la actividad económica, que en ocasiones se mantiene en descenso o decrecimiento de algunos rubros y al finalizar el año se dispara prácticamente, por no mencionar que se maquilla al final la cifra. Yo le puedo decir al señor Ismael que lo invitamos al banco, ¿verdad?, para enseñarle todas las cifras. Los cálculos que hace el Banco Central son completa transparentes. No hay maquillación de cifras, de ninguna manera. Yo sé, eso sería insano completamente, sería un pecado que nunca vamos a cometer. Lo que sí es cierto es que la base, las ponderaciones que yo estoy utilizando para el cálculo de la inflación son de base del año 2000, ¿verdad? Recordemos que la primera base que nosotros tuvimos fue el año 1966, ¿verdad? En el 66, no, perdón, la primera fue en el año 1955, cuando se comenzó ya a establecer el índice de precios al consumidor y se estableció toda la metodología. Se reformó completamente en 1966 a través de la encuesta de ingresos y gastos, que es una encuesta cara, ¿verdad? Por eso es que se establece que usted, por lo menos entre 10 y 15 años, debe mantener esas ponderaciones y realizar la nueva encuesta. ¿Por qué? Porque las estructuras de consumo pueden cambiar, ¿verdad? Pero eso no significa que la medición está mala, ¿verdad? Puede ser que la medición tenga un error del 1 o 2%, pero no es que está mala completamente. Tal vez es que está dejando de medir algún alumno. Entonces, con la encuesta de ingresos y gastos, nosotros ya le establecimos al Banco Mundial, al BID, hemos solicitado la ayuda, ya nos respondió la semana pasada el Banco Mundial que nos va a apoyar en todo el diseño de la nueva encuesta, porque va a costar como $10 millones. Solo hacer la encuesta, desde el diseño hasta que salgan los datos, cuesta $10 millones. $10 millones, ¿verdad? Y la hicimos en 1966, después la siguiente la hicimos en 1977, ¿verdad? En la de 77 sí participé yo, participé también en la de 1999, ¿verdad? Pero sí son esquemas de ponderación. El IMAE es un indicador, el índice mensual de actividad económica es un indicador acumulativo que me está diciendo cuál es la actividad que están desarrollando las empresas más grandes del país para tener una tendencia y saber. Y el IMAE nos ha demostrado. Me acuerdo yo que en 2008, en octubre del 2008, comenzamos a ver, desde septiembre del 2008 comenzamos a ver el IMAE para abajo, negativo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos motivó, y ver la situación internacional y viendo el IMAE que nos daba una caída estrepitosa, esperábamos nosotros que iba a haber una caída estrepitosa en aquel momento. Entonces, el IMAE es un gran indicador
le da las señalizaciones correctas, ¿verdad? Lo que sucede es que hay muchas actividades de comercio, por ejemplo, que se hacen mucho en los meses de octubre y noviembre. Usted mira mucha actividad de comercio y de servicios en ese periodo. Eso tiene que registrarse también. Entonces, todos los sectores se registran y nosotros miramos que el IMAE es uno de los mejores indicadores y realmente que ahora el IMAE no solo está pendiente a la gente de Honduras, sino todo Centroamérica. Cuando nosotros no hemos puesto el IMAE el 5 de... cuando es el 25 del mes anterior, ya nos están llamando, nos llaman de afuera y nos ponen correos que dónde está el IMAE. No, es que o fue feriado o hubo una situación. Entonces nosotros siempre lo estamos colocando y lo hacemos y no hay ninguna manipulación. Nunca vamos a hacer eso, nunca lo vamos a permitir. 2 preguntas finales. La evaluación, ¿a cuánto llegará al final de este año? En la calle, la gente, los muchachos que se dedican a vender dólares, venden a 23 dólares a 23 lempiras por dólar. El cambio oficial es diferente, pero en la calle está a 23. Pero la evaluación, ¿qué tan acelerada va a ser a finales de este año? ¿A cómo estará la lempira frente al dólar? Mire, nosotros, ese 23 no me parece, porque nosotros hacemos una investigación diaria. Pero si usted va a la calle, está a 23. Nosotros mandamos... ¿Sabe por qué no le digo? Bueno, no he visto la de ayer, pero la... Allá, o sea, cuando le digo la calle, los cambistas de la calle. Bueno, yo estoy hablando de los cambistas, no. Nosotros los investigamos. ¿Está a 23? Por lo menos el que vi ayer no estaba a 23. Ellos estaban a 22.80. ¿Verdad? Y en los bancos está a 22.77. O sea que la diferencia son 3 centavos. ¿Verdad? Por eso. Pero ahorita voy a ver la que investigaron ayer. Sí, nosotros lo investigamos día a día, porque es una señal también de cómo está la demanda. ¿Verdad? Entonces nosotros me llama la atención eso que me dice que lo investigan. Sí, nosotros investigamos, es decir, ellos no se dan cuenta. ¿no? Sí, yo le confirmo y no le voy a decir. Pero mandamos. Pero sí están vendiendo 23. Bueno, en la calle. Ya ahí sí. Al final, en diciembre, ¿cuánto va a estar en Empira frente al dólar? Nosotros esperamos que, por ejemplo, si nosotros vemos lo del año pasado a esta altura, nosotros teníamos una evaluación al día de ayer, por ejemplo, interanual. Nosotros le podemos indicar, por ejemplo, esto es para que vea, el 2015 teníamos 1.80 de devaluación del 1 de enero al 24 de mayo. ¿No? Y este año tenemos una evaluación acumulada de 1.13, 1.12%. Pero con eso y nosotros tenemos un modelo para hacer nuestras proyecciones, incorporando todos los aspectos, ¿verdad? De demanda, viendo todos los niveles de importación, exportación y los precios que hay en el mercado internacional. Entonces hacemos una proyección por dónde podrían dar. No es que es exacto. Pero nosotros estimamos que andaría cerca del 5% al final del año. ¿Verdad? Finalmente van a haber billetes de 1000 lempiras. También se decía que las monedas iban a desaparecer. ¿Es cierto eso? Mire, lo que sucede es que el proceso inflacionario, cuando usted tiene un proceso inflacionario, el poder adquisitivo disminuye, ¿verdad? De su salario como tal. El valor de la moneda siempre son los mismos. Un lempira son 100 centavos. ¿Verdad? Eso no cambia. Pero lo que pasa es cuánto yo puedo ir a comprar con la cantidad de billetes que tengo. Usted yo hace 20 años o 30 años tomamos el treintero. Sí, cuando era un gran basquetbolista. Cuando era un basquetbolista. Entonces, pero ahora usted toma un taxi y ya le cobra 80 lempiras, 70 lempiras, depende de dónde va, 100 lempiras por una carrera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La gente ha ido desechando mucho
las monedas pequeñas, o las agarra y no le gusta el sonido y las coloca en otro lado. Entonces sí hemos visto de que haya habido una discriminación. No es que el Banco Central no provea las monedas, porque la responsabilidad del banco es proveerle al sistema, a los agentes económicos, todas las monedas que ellos requieren. ¿Pero se van a suprimir o no? No, lo que estamos viendo es que las monedas que más circulan es la moneda de A1, de A2 y la 5. ¿Verdad? Y le sigue la de A10. O sea, que lo piensan hacer moneda eso. Sí, lo que pensamos es que el costo que tenemos de la moneda es altísimo, ¿verdad? Y entonces, y los billetes, cuando van los billetes, cualquier billete, va al mercado, dura menos. Entonces un billete nos está durando entre 12 y 14 meses. Y eso hay que sustituirlo completamente. Entonces lo que se pretende es, como una moneda le dura más de 20 años, tal vez comprar la moneda ahorita me sale más caro, ¿verdad? Pero la moneda, a medida que va en el tiempo, regresa, va y viene. Entonces los costos nosotros estamos haciendo para ver cuáles nos convienen sustituir y ver cuál es el beneficio de costo que tendríamos, reducirle el costo al país y al Banco Central. ¿Va el billete de 1000 lempiras? Mire, eso nos lo han pedido muchísimo los privados, que nos han dicho, mire, ¿por qué no emiten el billete de 1000 lempiras y todo eso? Nosotros hemos hecho la evaluación y no hemos encontrado todavía el sustento. Sí ha habido una mayor demanda de billetes de 500, pero también recordemos nosotros que ya ¿Emitir un billete de 1000 lempiras es de evaluación? No, eso es porque la economía va aumentando. Nosotros estamos hablando ya de un valor, de un Producto Interno Bruto de 500.000 millones aproximadamente. Eso es porque los niveles de transacciones son mayores. La gente no le gusta ir con aquel montón de billetes y quiere llevar menos. En vez de llevar 20 billetes de a 500, quiere llevar 10 billetes de a 500 y los puede esconder más. Entonces, son cuestiones de facilidades, de transporte, de manejo, ¿verdad? Pero aún así nosotros hemos visto que mucha gente encuentra dificultad al querer cambiar un billete de a 500 también, ¿verdad? Entonces, y también está viniendo lo que es el dinero electrónico, ¿verdad? Ya tenemos lo que es nosotros ya emitimos una normativa para la emisión de dinero electrónico, ¿verdad? Entonces ya, y la gente está utilizando más la tarjeta de débito que la tarjeta de crédito. Sí, licenciado, gracias. Su mensaje al pueblo. No, a todos a la teleaudiencia, muchas gracias por dispensarnos este espacio. Queremos hablarles con verdadera transparencia, con mucha honradez como nos caracteriza. Queremos decirles que confíen en lo que hacemos como gobierno, con lo que hacemos como Banco Central principalmente. El gobierno está tomando las mejores decisiones para poder combatir la corrupción, combatir la inseguridad, tanto la inseguridad de las personas como la inseguridad jurídica, que tengamos verdadera seguridad jurídica en el país, ¿verdad? Que se mantengan la verdadera independencia entre los poderes, que es básico. Si tenemos los tres poderes bien independientes y que desarrolle cada uno su actividad, que tengamos jueces probos en la parte de la justicia, que sean jueces imparciales completamente y que impartan justicia de conforme a la ley, eso nos va a ir avanzando y va a permitir el mejor desarrollo económico del país y vamos a alcanzar los mejores grados de bienestar para la población, que eso es el motivo y lo que es de un gobierno. Un gobierno tiene que pensar siempre en mejorar las condiciones de vida de la población, si no, no está haciendo su trabajo. Licenciado Manuel Bautista, ha sido un placer. Es un placer para mí, licenciado Valladares, realmente. El presidente del Banco Central de Honduras ha estado esta mañana con nosotros. Pasen buen día y continúen en sintonía de Canal 11. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.